Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Vamos a comenzar una serie devocionales sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es una serie que va a ser muy importante para nosotros. Uno de los temas más profundos, personales y a la vez universales dentro de la vida cristiana es la pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Así que debemos preguntarnos: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Esta inquietud nace en el corazón de todo aquel que ha llegado al conocimiento de Dios, que ha sido expuesto a su palabra y que conoce a Dios como creador y como Señor soberano. Tiene un propósito eterno que debe reflejar en la vida de sus hijos. No es una pregunta superficial ni pasajera, es una manifestación del deseo de agradar a Dios y de vivir de acuerdo con su plan divino. Son muchas las personas que entran también dentro del pueblo cristiano a escuchar la palabra de Dios y también se hacen esta pregunta e incluso quisieran saber todos los mandamientos, todo lo que Dios nos exige, para ellos estar seguros que están haciendo la voluntad de Dios y poder salvarse. Sin embargo, la voluntad de Dios no es un concepto sencillo, no se reduce a un solo aspecto de la vida del creyente, es un tema amplio que abarca toda nuestra existencia terrenal. Fíjese que la voluntad de Dios tiene que andar en nuestro andar diario e incluso trasciende esta vida hacia la eternidad. Así que nosotros no solamente vamos a hacer la voluntad de Dios en esta vida, también lo vamos a hacer en la vida venidera. Dios no es un ser lejano que nos ha dejado a merced del azar. Él tiene una voluntad perfecta, buena y agradable, como dice Romanos 12:2, y ha provisto los medios para que nosotros podamos conocerla y vivirla. Una voluntad que no se hace naturalmente en la tierra, y más sin embargo muchos de los que escuchan la palabra de Dios quisieran hacer la voluntad de Dios, y cada día muchos se preguntan: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero cuando observamos el estado del mundo, notamos inmediatamente que la voluntad de Dios no se cumple de manera natural en la tierra. Es por eso que Jesús mismo lo reconoció en su oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, y esto es lo que vamos a leer para que nosotros podamos ver así que el mismo Jesús reconoce que aquí no se hace la voluntad de Dios, que Satanás ha infectado este mundo con el pecado y ha introducido su voluntad en los corazones de aquellos que son leales a él. De hecho, nosotros sabemos que toda la raza humana está bajo el maligno, como lo dijo nuestro amado apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo número 5. Ahora Jesús ora así, y vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Y Jesús dice así: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es el clamor de Jesús. Este es el clamor de Jesús en su mente y en su corazón, que es el deseo de su Padre. Este es Jesús orando al Padre: venga a tu reino, y que se establezca ese reino aquí en la tierra para que se pueda hacer aquí la voluntad de Dios. Así que emprendemos una oración pidiéndole esta petición a Dios: Señor, mi Dios amado, ayúdanos, Padre amado, a conocer tu voluntad. Nosotros sabemos que tu voluntad, Señor, está en tu palabra. Tú la has revelado, pero también con la venida de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, aquí en la tierra, pudimos ver perfectamente tu voluntad, Señor, cómo Él vivió, y es nuestro modelo. Y también nos ha dejado esta oración, Señor, para que también nosotros clamemos todos los días, Señor, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, para que esta voluntad sea reflejada en aquellos que no te conocen. Él lo dijo, que cuando nosotros andemos juntos, andemos haciendo tu voluntad, nos amemos los unos a los otros, entonces los hombres glorificarán al Padre que está en los cielos. Le darán la gloria, porque verán personas que se están esforzando todos los días para vivir conforme a tu voluntad. Y ellos también tendrán la inquietud, Señor, para agradarte y vivir conforme a tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.
Ahora, esta petición de Jesús nos revela una verdad profunda. La voluntad de Dios se cumple perfectamente en los cielos y es una realidad. Allí en los cielos no hay pecado. Está el Dios Todopoderoso, están los ángeles. Todos los días allá se vive la voluntad de Dios. Todos los días que nosotros estamos aquí en la tierra, allá no hay tiempo, está la eternidad. Pero en la tierra, eso tenemos que preguntarnos. En la tierra se está haciendo la voluntad de Dios. Es una tierra contaminada por el pecado y bajo el dominio del maligno. Esta voluntad resistida, rechazada y muchas veces ignorada. Muchos ignoran la voluntad de Dios. Quieren vivir a sus propios antojos, bajo su propia voluntad. El apóstol Juan lo confirma al escribir en 1 de Juan 5, verso 19, como lo habíamos comentado al inicio de este devocional. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que las personas, por decirlo así en el argot popular, se encuentran en algún bando. ¿En qué parte te encuentras tú? Sabemos que somos de Dios. ¿Eres tú de Dios? Y el mundo está bajo el maligno. ¿Perteneces tú al mundo? Si tú eres de Dios, escucha la voluntad de Dios. Le das gracias a Dios por lo que estás escuchando. Tienes en tu mente y en tu corazón agradarle a Él. Pero si no eres de Dios, está tú en el mundo. Entonces, esta voluntad resistida, rechazada y muchas veces por ti mismo ignorada. Pero si bien es cierto, pues Dios siempre nos está hablando. Esto implica que aunque Dios es soberano, su voluntad moral, es decir, aquella que demanda obediencia y santidad, no se ejecuta de manera automática en el mundo caído. Es por eso que Jesús oró para que se haga la voluntad del Padre en la tierra, como se hace en el cielo. El deseo de Dios es que su pueblo viva conforme a su voluntad, como una luz en medio de las tinieblas. Y dice en los Salmos: ¿con qué alumbrará el joven su camino, o el hombre, la mujer, el niño y cualquiera, el anciano? ¿Cómo va a alumbrar su camino? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde nosotros encontramos su voluntad. Es por eso que hay muchas personas que dicen: yo procuro más bien es no conocer la Biblia, no leer la Biblia, porque me demanda cosas que yo no puedo ni quiero hacer. Es por eso que muchas personas se identifican con el maligno, quien es el enemigo de Dios y el que ha infectado las mentes y los corazones. Es por eso que la Biblia llama a que nosotros abramos nuestro corazón, renunciemos a nuestra voluntad. El apóstol Pablo también dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente. Cuando esta palabra te llega a tu mente y te confronta tu voluntad, lo que tú quieras hacer y decir: bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. Quieres vivir a tu manera, como dice la canción. Muchas veces lo predicamos y lo decimos, y se ha hecho como un cliché, como dice la canción, a mi manera. Pero sabes que esta palabra llega a tu mente, a tu corazón y te confronta. Pero no es que tú estás confrontando una idea o un estilo de vida. Tú estás confrontando a Dios, estás luchando contra Dios. Tienes una guerra diario. Y es por eso que muchas veces que te viene a tu corazón y tú te rindes y quieres hacer la voluntad de Dios, es porque el Espíritu de Dios también está tratando contigo en tu mente, en tu corazón, por medio de esta palabra. Pero que dice Jesús: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y es por eso que vamos a hablar este aspecto. El primer aspecto más importante de la voluntad de Dios es la salvación. Antes de poder hacer la voluntad de Dios es necesario nacer de nuevo. Y esto es lo que dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando llegó un maestro de la ley a preguntarle a Jesucristo que cómo él podía hacer para conocer la voluntad de Dios o ser salvo, y saber y entender si Jesús es el Mesías, el Señor, y está haciendo la voluntad de Dios. Ningún ser humano puede agradar a Dios ni vivir conforme a su propósito si no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente. Una pregunta: ¿cómo nosotros nos podemos sacar la maldad de la mente? ¿Cómo puedo entrar yo a mi mente y limpiarla, regenerarla, santificarla? Por esto, la primera expresión de la voluntad de Dios para todo ser humano es que se salve, que conozca a Dios por medio de Jesucristo. Él mismo lo dijo claramente, y vamos a leerlo en Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Fíjese que el día postrero es un día donde Dios va a llamar a juicio a todo aquel ser humano, a todo. Dice que todos los muertos se ponen en pie delante del Señor, grandes y pequeños. Queriendo decir que no importa la posición social que tenga cualquier ser humano, ni tampoco la natural, ya bien sea niño, viejo, joven, adulto o el más anciano que ya esté a punto de morir. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús claramente, después que nosotros hemos visto ahí la oración en este capítulo número 6 de Juan y en el capítulo número 6 de Mateo, donde el Señor Jesucristo habla acerca de la oración, ahora Jesús va a hablar que la parte más importante de cada ser humano es la salvación, y es lo que Jesús pregona y dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Pero también aquí en el Evangelio de Juan, el Señor declara una palabra muy poderosa: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Y dice, y crea en Él. O sea, nosotros no hemos visto a Jesús. Somos una generación muy lejana de los hechos que se suscitaron dentro del pueblo de Israel. De hecho, los efesios, el apóstol Pablo le dice a ellos en el capítulo número 2 que Jesucristo vino y le anunció el evangelio. Ahora, él no dice que es él, que es Pablo que le está anunciando. Solamente él puso su boca, su mente y su corazón para darle así a conocer el evangelio. Y ellos fueron salvos. Ahora, y dice también Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Él lo resalta, que Él es el enviado, no hay otro más. Es por eso que mucha gente también está confundida, porque también dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay 2, ni 3, ni 4 mediadores, ni Dios tampoco le ha delegado esta función primordial, principal y eterna a más nadie. Esta es la voluntad de Dios, del que me ha enviado. Ahora, si tú se estás creyendo en otro, ya bien sea que se encuentre aquí dentro de la escritura, algún santo o alguna persona prominente que esté en este mundo, que históricamente tú la hayas conocido, que haya sido muy bueno, haya hecho obra o haya sido muy santo en sus características personales y vivencia, tú estás fuera de la voluntad de Dios y estás fuera de la vida eterna, porque el único Dios verdadero envió a su Hijo y lo señaló a Él, y Él lo dice aquí. Si tú te estás preguntando ¿cuál es la voluntad de Dios para yo salvarme y para mi vida? Bueno, y lo dice Jesús aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No solamente de conocer al Padre, no solamente de conocer su voluntad en su palabra, es conocer a su Hijo, porque Él es el Salvador. Él fue el encargado de morir en la cruz para lavarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad y sacarnos del mundo. Por lo tanto, nadie puede hacer la voluntad de Dios mientras viva alejado de Cristo. No se trata solo de una conducta moral o de buenas intenciones, sino de una transformación profunda del corazón que solo el Espíritu Santo puede producir. Así lo afirmó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 12, verso 13. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahí está claro, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados intrínsecamente, es sine qua non. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hace una cosa sin lo uno ni lo otro. Dios, el Padre, no puede darte la salvación si tú no crees en Jesucristo. Tú no lo confiesas como tu Salvador, porque Él es que hizo la obra y lo envía al Padre. Y tú no puedes ser regenerado si tú no aceptas a Cristo por el Espíritu Santo que te está hablando a través de la palabra. Entonces, una vez que tú reconoces que el Padre envió a Jesús y que Jesús es el Salvador, entonces el Espíritu Santo te da la regeneración de tu mente y de tu corazón y viene a morar a tu vida para que tú hagas la voluntad de Dios.
Después que nosotros somos salvos, dice la palabra de Dios, que nosotros entonces tenemos que vivir conforme a su voluntad. Una vez que hemos sido salvos y hemos llegado al conocimiento de Cristo, comienza un proceso de crecimiento, de obediencia y de búsqueda continua de la voluntad de Dios. Este proceso no es místico ni oculto. Dios lo ha revelado y ha revelado su voluntad. ¿A dónde? En su palabra. El creyente no tiene que vivir en la incertidumbre, a ciegas, como mucha gente dice que la fe es un paso al vacío. No, porque la Biblia es la expresión escrita de la voluntad de Dios para sus hijos. El salmista lo expresó de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo vamos a encaminarnos en esta vida? Lo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en el andar diario, para alumbrarnos en esta vida y saber y entender y conocer la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. La voluntad de Dios no se encuentra nada más como que algo místico en las escrituras. Es una verdad, es una realidad. Y se encuentra en las escrituras. Ella nos guía, nos instruye, nos exhorta y nos consuela. Por eso el apóstol Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leímos el relato introductorio, hablamos acerca de esta gran verdad. Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como cuando nosotros nos dan a probar una comida. Prueba aquí a ver si tiene o le falta sal. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que esa comida está salada o le falta sal? Bueno, probándola. Entonces, comprobándola. ¿Y cómo la vamos a comprobar? Bueno, siendo partícipe. Siendo partícipe. Porque si no la probamos, no experimentamos, entonces no nos damos cuenta. Y dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. Claro, Jesús está orando que en este mundo no se hace la voluntad del Padre. Entonces, para hacer la voluntad del Padre, dice el apóstol Pablo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, o sea, nuestro entendimiento. Entonces, si nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido, claro está que no vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero como dice el Salmo también, ¿cómo alumbraremos nosotros nuestro camino? ¿Y cómo va a alumbrar nuestra vida? Dios por medio de su palabra. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces fíjese que hay una serie de pasos para poder comprender y entender que la voluntad de Dios es buena y agradable. Y no ignorarla, no rechazarla ni afrentarla, sino vivirla conforme a la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que también ser salvos, tenemos que ser regenerados. Cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, somos capacitados para entender y vivir la voluntad de Dios. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, ni para seguir la corriente del mundo, sino para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que viene de nuestro Padre. Como dijo también Santiago, que todas las cosas que nosotros vemos aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que cada día lo disfrutamos, es voluntad de Dios, que Dios hizo todas estas cosas para que nosotros las disfrutemos, pero muchas personas no las reconocen. Hay gente que dice: yo como porque trabajo. No le dan las gracias al Señor, que Dios es quien ha provisto los alimentos, porque nosotros pudiéramos trabajar, pero ¿qué si Dios contamina todos los alimentos y no podemos comer? ¿Qué si Dios contaminara todo el agua y contaminara todo el aire? ¿Respiraríamos? Nos ha llegado a nosotros un recibo porque respiramos, porque vemos, porque hablamos. Dios a nosotros jamás nos ha cobrado el ver, pero un día, como dice la palabra de Dios, un día, dice el apóstol Juan, que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y Él nos va a pedir cuenta por lo que hicimos, lo que dijimos y lo que vivimos. Y cuando leímos la palabra, dice aquel día. Entonces hay un día donde el Señor nos va a pedir cuenta, el día del juicio. ¿Qué hicimos?
hicimos su palabra, hicimos su voluntad, vivimos conforme a lo que Él nos da en su palabra, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Hay una resurrección. Hay una resurrección. Los muertos van a ir delante de la presencia del Señor en aquel día. Hay un día señalado por nuestro Señor Jesucristo. No es un día de 24 horas. El apóstol Pedro en su carta, capítulo número 3, en su segunda carta, lo llama el día de la eternidad. Y reconoce este día como el día del Señor, un día de juicio. En su segunda carta, capítulo número 3, el apóstol, y que es titulado este capítulo, el día del Señor vendrá. Ellos estaban claros y seguros, y dice: antes bien crecer la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Ahí está. Esto es segunda de Pedro, capítulo número 3. Antes bien crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se sale de la idea que hemos estado escudriñando por medio de nuestro hermano apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Pablo es inspirado por el Espíritu. Pedro es inspirado por el Espíritu. Fue un hombre regenerado, transformado. Después que negó al Señor, entonces está haciendo la voluntad de Dios, predicándonos la palabra y dejando esta carta maravillosa y poderosa. Y señalando que este día es un día eterno, donde Dios va a destruir todas las cosas. Todos los muertos saldrán a resurrección y hablarán con el Señor. Y dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero también dice que toda rodilla se doblará. Hoy, si no te humillas de corazón y recibe a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, date cuenta que un día vas a llegar delante de su presencia y de una u otra manera te vas a humillar y te vas a arrepentir por la eternidad. Es mejor que te arrepientas hoy aquí y vivas alegre por la eternidad, y no vivas eternamente arrepentido sin esperanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, gracias porque tú nos has provisto, Señor, mi Dios amado, en este momento, en esta hora, en este instante, Señor, el nosotros poder conocer de tu voluntad y de tu palabra. Que esta serie de devocionales, mi Dios amado, nos ayuden cada día, Señor, a poder entenderte, comprenderte, porque eso es lo que dice tú en tu palabra. Que no nos gloriemos por la sabiduría que nosotros tengamos, por el poder que nosotros tengamos, Señor, mi Dios amado, la fortaleza o nuestro intelecto, sino que nos gloriemos en entenderte y conocerte, que tú haces misericordia, justicia, pero también juicio, y que hay un día que tus apóstoles lo dicen y lo declaran porque lo dijo tu Hijo. Y es un día que también está declarado en el antiguo pacto por los profetas como el día del Señor, que vendrá y abrazará a todos, pero también traerá juicio. Pero le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él también nos va a recompensar por la labor que hacemos, por predicar el Evangelio, por compartirlos a aquellos que están muertos en delitos y pecados, para que sea tu palabra, Señor, como lo dice el Salmo 119, que los alumbre, los ilumine y los haga ver y entender que no están peleando contra una filosofía, no están peleando contra una manera de pensar o un estilo de vida. Están peleando contra ti, Señor, contra tu voluntad cada día, enemigos en sus propias mentes, de ellos mismos y de ti, Señor, porque no pueden cambiar sus mentes, sus corazones. Muchos profesan vivir a su manera, creer en ti a su manera, porque rechazan tu manera, Señor. Esa es la manera de aliviar sus mentes, sus corazones, en entender por ellos mismos tu palabra y justificarse ellos mismos y tener su propia justicia. Pero hoy tú le has hablado, Señor, que están viviendo conforme a su voluntad, que están viviendo conforme a su propósito, y tú los confrontas en sus mentes y en sus corazones. No están peleando contra el que le está predicando, no están peleando contra un estilo de vida, no están peleando contra una filosofía, están peleando con tu propio Hijo, quien trajo el Evangelio, la verdad y la palabra. Es por eso que Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Así que si nosotros no estamos
a favor de tu Hijo. No aceptamos su voluntad, que la voluntad es que te conozcamos a ti, le conozcamos a Él, lo aceptemos como nuestro único suficiente Salvador. Entonces, Señor, seguirán siendo tus enemigos. Es por eso que te pedimos, Padre, que tú, Señor, rompas las cadenas en sus mentes y en sus corazones, para que ellos te puedan aceptar a ti, pero también a tu Hijo, para que tu Espíritu Santo los renueve, los regenere, y ya no se conformen a este mundo y puedan ver y entender que tu voluntad es buena y agradable y perfecta. ¿Por qué es agradable? Porque ya sabemos y entendemos que no es por nuestro agrado que vamos a ser salvos, que no es por nuestra voluntad, por nuestras obras, sino por tu voluntad, por tu amor y por tu misericordia. Ahí descansamos y lo conseguimos agradable, pero también perfecto, porque nosotros no podemos ser perfectos en este mundo, pero tú, obra perfecta en la cruz del Calvario, a través de tu Hijo, Padre, nos ha dado la salvación. Por eso te damos las gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.